Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Cobos, soy autor de la novela La corriente del Golfo y en este video me gustaría hablarles un poco acerca del proceso creativo por el cual yo pasé al escribir esta novela. Es mi primera novela, la primera novela publicada que tengo. Y bueno, creo que escribir una novela es una experiencia increíble para el escritor. Es algo que es súper enriquecedor y creo que cualquier persona que quiere realmente realizar una obra de este tipo debería de tomarse el tiempo e incursionar, siempre consciente de que requiere de mucho trabajo, de mucha disciplina y bueno, ya hablaremos un poco más en concreto de los elementos que yo considero principales para el proceso creativo de un escritor. Claro, cada escritor tiene su propio proceso creativo. Algunos de ustedes, si ya han escrito algo o están en vías de desarrollar algún proyecto literario de este tipo, algunos de estos consejos o algunos de estos elementos de mi proceso creativo serán compatibles con ustedes, algunos no. Yo lo que voy a hacer aquí es platicarles mi experiencia a la hora de publicar La corriente del Golfo. En mi proceso creativo, yo personalmente diría que se puede separar en dos pilares principales. Por un lado está el escritor, ¿no? El autor, en este caso yo, para mi obra, o quien sea que esté desarrollando un proyecto literario de este tipo. Y por el otro está la obra como tal. ¿Por qué hablo de estos dos elementos? Porque creo que para que una obra de este tipo sea posible, para que podamos realizar una obra de este tipo, pues estos dos tienen que coexistir de forma armónica. El autor, para empezar, tiene que ser bueno manejando su ego. El ego es muy importante en cualquier cosa que nos proponemos, pero pues en una misión literaria de este tipo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque el ego no es, siempre es catalogado como algo malo, pero no es necesariamente algo malo si sabemos manejarlo. Hay dos extremos del ego. Por un lado está el superego o el super escritor que se cree el mejor escritor del mundo, aunque no ha publicado nada todavía, y que cree que no debe recibir consejos de nadie ni recomendaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese extremo del ego del escritor. Pero por el otro lado está el escritor con un ego muy muy bajo, en el que no se siente capaz de realizar una obra de este tipo. Entonces lo que tenemos que hacer como escritores es evitar estos dos extremos. Ni soy el super escritor, ni soy tan malo que nunca podré terminar un proyecto de este tipo. Tenemos que buscar un punto medio en el cual nos sentamos capaces de realizar un proyecto de este tipo, pero que al mismo tiempo podamos escuchar consejos y recomendaciones de otros colegas escritores, de otras personas que quizás no saben tanto de literatura, pero que nos pueden dar buenos consejos porque quizás son lectores, ¿no? Entonces creo que siempre debemos estar abiertos como autores a este tipo de consejos. Por otro lado, algo que considero muy importante para el proceso creativo de un escritor y que para mí fue muy útil es la disciplina y la constancia. Siempre que queremos escribir y que nos proponemos un proyecto de este tipo, debemos de tener mucha disciplina, ponernos horarios fijos, tenemos que ser realistas en cuanto a esto. Hay veces que nuestro trabajo no nos permite escribir 5 horas al día, pero si sabemos que todos los días le podemos dedicar 2 horas o 1 hora o a lo mejor 2 días por semana fijo, dedicarle 2 horas a nuestra escritura, eso nos va a ayudar muchísimo. A mí en lo personal me ayudó mucho tener un horario fijo para escribir. Y por otro lado, la disciplina de evitar distracciones. Es muy fácil tener distracciones y muchas veces este tiempo que nosotros dedicamos a escribir puede irse prácticamente a la basura porque tenemos demasiadas distracciones. Entonces, todo tipo de distracciones mientras tenemos nuestro tiempo de escritura, debemos procurar siempre eliminarlas. Empezar algo y terminarlo. Siempre decimos, o bueno, a mí me gusta decir que nunca queremos quedar mal con nadie, pero con frecuencia que nos quedamos mal a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que en el proceso creativo esto es súper importante, tener este compromiso con nosotros mismos de terminar lo que empezamos. Eso es en cuestión de el autor, que es lo que yo considero el primer pilar del proceso creativo para escribir una novela.
El segundo es la obra, ¿no? Y es muy importante tener claros ciertos elementos que nos van a ayudar y van a hacer que la escritura de una novela fluya mucho más fácilmente. Por un lado, nos tiene que quedar bien claro qué queremos escribir, ¿no? Es muy común que nos acerquemos a personas que tienen en la cabeza una idea de desarrollar algo, que quieren escribir una novela o un cuento o lo que sea, o un cómic, y les preguntamos, ¿de qué trata? ¿No? Y con frecuencia no son capaces de describir de qué va a tratar, ¿no? Nos dicen, no, es que está ambientado en un mundo ficticio, en el futuro, naves espaciales. Sí, esa es la ambientación, pero ¿qué va a pasar? En el caso de mi historia, pues yo desde el principio tenía muy claro cuál iba a ser el planteamiento, el conflicto que iba a suceder y el desenlace. En el caso de mi historia, pues es una persona que está buscando o tratando de resolver el misterio del asesinato de su hija y recibe una carta anónima, ¿no? que le dice, yo te puedo explicar qué pasó con tu hija, por qué murió, pero tienes que encontrar a esta persona. Aquí inicia todo el conflicto. Él busca a esa persona y cuando la encuentra, entonces hay una serie de sucesos que llevan a que este personaje principal descubra de una forma poco ortodoxa cómo fue que murió su hija, ¿no? Esto yo lo tenía muy claro desde el principio y eso me ayudó mucho a que todo el proceso creativo fluyera más fácilmente. Otro elemento que fue muy importante para mí fue el pensar, una vez que yo ya sabía qué iba a suceder en mi historia, tuve que pensar muy bien cómo iba a acomodar todos estos sucesos, ¿no? De qué forma los iba a ordenar para que la historia tuviera un ritmo y una cadencia que se pudiera leer, ¿no? que causara cierta tensión, que el lector lo disfrutara, ¿no? Entonces, la forma en la que yo acomodé mi historia es a través de dos tiempos distintos que se van intercalando. En un capítulo tengo un tipo de narrador que habla de una historia que está sucediendo en el presente, que es mi personaje principal. Y en el siguiente capítulo narro toda la historia que hay detrás de cada uno de los personajes. Tengo varios personajes en mi historia, entonces voy enriqueciendo la historia de cada uno en estos capítulos nones, digamos, ¿no? Entonces, en uno tengo todas las acciones que van sucediendo en el presente, hay muchos diálogos, describo poco a los personajes en esos capítulos, porque utilizo los siguientes capítulos donde hay otro tipo de narrador, en los que hablo más del pasado de estos personajes, un poco de sus sentimientos, de su historia, y ahí voy justificando las acciones que van sucediendo en los siguientes capítulos. Una vez que determiné bien cuál iba a ser la estructura de mi obra, entonces tuve que trabajar muy bien en mis personajes. Yo desde un principio ya tenía una idea de cómo quería que fueran mis dos personajes principales. En mi obra hay dos personajes principales, que es Fernando Teruel y Santiago Besser, ¿no? Uno es un capitán de la Marina Mexicana y el otro es un joven cubano que hace contrabando en su velero. Pero esta descripción no fue suficiente, tuve que hacer una ficha técnica de estos dos personajes principales y de los otros personajes secundarios también, en el que yo ponía detalles tan simples y tan sencillos como qué le gusta desayunar a cada uno de ellos, ¿no? O si tenían algún tic nervioso o si eran religiosos o no, todos estos detallitos, ¿no? Qué visiones políticas tenían, desde las cosas más relevantes hasta los detalles más mínimos. Tuve que hacer una ficha técnica para que entonces, conforme iba avanzando mi historia, yo sabía cómo reaccionaban mis personajes ante los acontecimientos que yo presentaba ahí. Y esto hizo que mi proceso creativo a la hora de yo escribir la historia fuera mucho más ágil. Yo ponía ciertas situaciones en la mesa, ¿no? Me planteaba, ¿qué pasa si este personaje
le sucediera esto en este momento. Entonces, al momento de yo conocer muy bien a mi personaje, sabía de qué forma iba a reaccionar. En el proceso de escribir la novela, pues yo tenía una idea, como mencioné antes, de qué iba a suceder en general, pero mi novela está ambientada en distintos lugares y momentos históricos, y mucho de esto yo lo tuve que investigar en internet, sucesos que están en el pasado y que a lo mejor yo conozco la historia general, pero no conozco los detalles de esos sucesos históricos. Entonces tuve que hacer mucha investigación de estos hechos históricos. También tuve que hacer mucha investigación de, por ejemplo, uno de mis personajes es una persona de Cuba, ¿no? Entonces tuve que ir con personas que son de Cuba y preguntarles sobre el lenguaje, el slang, el tipo de comunicación o comportamiento que tendría un cubano de la edad que tiene mi personaje. Entonces tuve que hacer mucha investigación por ahí también para darle mucha más verosimilidad a mi historia y a mis personajes. Conforme la historia se fue escribiendo, yo tengo varios personajes, como ya lo había mencionado en la historia. Entonces, y varios de estos personajes coexisten en distintos momentos de la historia. El hilo conductor de la novela es un velero, y este velero pues lo utilizan distintos personajes en distintos momentos. Entonces llegó un punto en mi historia en el que tuve que hacer una cronología. Tuve que poner año y fecha, año, mes y día de cada suceso importante en mi novela, porque como habían distintos tiempos y los personajes coexistían de cierta forma en distintas épocas, a mí me tenía que quedar muy, muy, muy claro qué había pasado y cuándo, ¿no? Para no tener incongruencias. Para mí fue importantísimo al desarrollar la historia, porque así evité generar incongruencias históricas, incongruencias de que a lo mejor no sé, si el velero se había estropeado en un momento, en tal año, yo no podía poner ese mismo velero en otro punto funcionando, ¿no? Entonces, todos estos detallitos de la cronología fueron muy importantes, y mi recomendación es para cualquier persona que esté escribiendo una novela compleja en cuanto a su estructura histórica y donde varias historias convergen, una cronología es algo básico. Finalmente, una vez que la historia estuvo terminada, ¿no? Ya puse el punto final. Obviamente todavía hacían falta unas últimas correcciones. Yo tuve la ayuda de muchos colegas, escritores que me apoyaron en leer la historia, hacer observaciones. Esto es básico. Yo creo que hay muchos que se oponen a compartir textos inconclusos, pero yo creo que una vez que ya está terminada la obra, por lo menos hasta donde nosotros como escritores podemos llegar, sí es importante tener un segundo, tercer y hasta un cuarto ojo que le dé un buen análisis a la obra. Entonces yo creo que esto fue parte, pues ya no sé si integrarlo en la parte del proceso creativo, pero sí creo que es una parte fundamental para la conclusión de una obra, ¿no? Todos estos toques finales, a lo mejor incluso después de haber hecho una cronología y después de haberlo checado y leído cuantas veces, todavía pueden surgir ciertas incongruencias en la historia. Entonces tener la opinión de otras personas es muy, muy útil. Y bueno, finalmente pues la publicación, ¿no? Cuando ya el objeto llega al público y lo puede leer, yo creo que esto es la culminación del proceso creativo de escribir una novela, ¿no? Ver pues ese objeto que ya es algo físico que podemos compartir y que otras personas pueden leer y que nos pueden decir, oye, me encantó tu novela, o está muy mala, escribe otra, o ya no escribas, ¿no? pero bueno, esa es, digamos, como la culminación del proceso creativo, cuando logras publicar tu obra y tienes ese objeto el cual puedes acomodar en tu librero.
Finalmente, antes de despedirme, me gustaría dar algunos consejos prácticos que yo considero fundamentales. El primero es: escribe, luego corriges. El segundo es: escribe un par de cuentos antes de lanzarte a una novela, un proyecto más ambicioso. Siempre es bueno, si no han experimentado literariamente, pues dedicarle un poco de tiempo a redactar algo más sencillo, y una vez que se sientan con un poco de vuelo o con más callo, pues entonces que sí se lancen a la novela. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un poco desmotivante si avanzamos y sentimos que no estamos progresando. Otro consejo es: si ya están escribiendo la novela, avancen un capítulo a la vez. Eso siempre nos reconforta mucho el saber, ya terminé un capítulo, ahora voy por el que sigue, ¿no? Y entonces ya tengo 2 capítulos y 3 capítulos. Esta sensación pues nos da ánimo. Otro consejo que les puedo dar es leer mucho. Lean todo lo que puedan. Un gran escritor primero debe ser un gran lector. Entonces creo que a todos nos hace falta leer mucho, mucho, mucho. Y mientras más leemos y distintos tipos de literatura, pues más enriquecemos nuestra escritura. Y por último, si deciden incursionarse en un proyecto literario de este tipo, mi recomendación principal es: traten de no ser tan perfeccionistas. A veces el querer sacar la obra magna al público puede ocasionar únicamente que nunca publiquemos nada, ¿no? Entonces, es bueno buscar la perfección, pero no exageremos. Eso es todo. Espero que estas palabras sobre cómo fue mi proceso creativo les sirvan a ustedes para desarrollar proyectos personales. La escritura es mágica. Echarse un clavado en estos mundos literarios es algo muy, muy reconfortante. Y si a ustedes les gusta la literatura, no la dejen a un lado, hagan la suya, compártanla y sigan escribiendo.